Vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial con una función discontinua, ahora sí aplicando lo que ya se vio. Entonces vamos a tener que la ecuación diferencial es y' más y' más 5 cuartos de y igual a g de t, donde g de t va a estar definida como 1 menos la función escalón en pi, la función escalón unitario. Eso quiere decir que todo esto va a valer 1 cuando t esté entre 0 y pi, y va a valer 0 cuando t sea mayor o igual que pi. Las condiciones iniciales van a ser que y de 0 y y' de 0 son 0. Entonces, si aplico la transformada de Laplace a toda la función, puedo separarla de manera lineal. Entonces tengo que la transformada de Laplace va a ser la transformada de Laplace de y' más la transformada de Laplace de y' más 5 cuartos de la transformada de Laplace de y más la transformada de Laplace de g de t, y ahorita vamos a ocupar lo que ya trabajamos de la función escalón para poder encontrar la transformada de Laplace de esta función. Entonces aplico, pues bueno, tomo la definición de lo que es la transformada de Laplace, aplico las características o las propiedades para las derivadas. Entonces la transformada de Laplace de y' es s cuadrada por y de s menos s por y evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. Luego la transformada de Laplace de y' es s por y de s menos y evaluada en 0 y pues más 5 cuartos de la transformada, ¿no? de y de s. Entonces, como por las condiciones iniciales y en 0 y y' en 0 valen 0, se pueden cancelar. Y entonces, bueno, tengo esta parte. Y por otro lado, del lado izquierdo, la definición de la función era 1 menos la función escalón en pi, la función escalón unitario. Entonces, eso sería aplicar la transformada de Laplace a 1 menos la transformada de Laplace aplicada a la función escalón unitario pi, en pi. Entonces, si aplico esa transformada de Laplace, yo sé que la transformada de Laplace de 1 es 1 entre s, y la transformada de Laplace del escalón unitario en pi es 1 entre s, que es la de 1, multiplicada por e a la menos pi s, que es lo que me da la traslación. Entonces, si yo, bueno, puedo factorizar la y de s del lado izquierdo. Entonces tengo que y de s por s cuadrada más s más 5 cuartos es igual a 1 menos e a la pi s entre s, ¿no? Y y entonces, si despejo y de s, pues puedo pasar dividiendo s cuadrada más s más 5 cuartos. Entonces, pues para encontrar la solución tengo que aplicar la transformada de Laplace inversa, pero resulta que el e a la menos pi s me está dando una traslación cada vez que aparezca e a una constante multiplicada por s. Por lo que habíamos visto, pues me va a dar una traslación. Entonces voy a reescribir la función, o sea, 1 menos e a la pi s la voy a separar, y voy ahorita a concentrarme en 1 sobre s por s cuadrada más s más 5 cuartos. A esa función le voy a llamar h de s, y ahorita voy a concentrarme en la transformada de Laplace de h de s para después regresar a ya la transformada de Laplace de y de s, que la tengo definida de esta manera. Entonces, a ver, ahorita h de s entonces va a ser 1 entre s por s cuadrada más s más 5 cuartos. Entonces voy a separarla por ahora en la función a sobre s más bs más c entre s cuadrada más s más 5 cuartos. Entonces, para
voy a hacer el álgebra que corresponde para trabajarla como con fracciones parciales. Entonces, si hago la suma de estas fracciones, su denominador es s por s cuadrada más s más 5 cuartos. Y si esto lo divido entre s, pues me da s cuadrada más s más 5 cuartos, que lo multiplico por a. Y luego voy a tener, si el denominador lo divido entre s cuadrada más s más 5 cuartos, lo que me queda es s, que va a multiplicar a bs más c. Entonces, haciendo el desarrollo, tengo que, en el primer término me quedaría as cuadrada más as más 5 cuartos de a, y después me queda más bs cuadrada más cs. El denominador es el mismo. Entonces, ahora sí, pues voy a separar, ¿no? Los que tienen s cuadrada son a más b, los que tienen s son a más c, y 5 cuartos de a queda como término independiente. Ahora sí, si me regreso a la función original a h yo sé que en el numerador tiene 1. Entonces, sé que en el numerador tiene 1 y entonces ese 1 va a corresponder al 5 cuartos de a, que despejándolo pues me da 4 quintos, ¿no? Por otro lado, a más s y a más b, pues ambos van a valer 0. Por lo tanto, como a va a ser igual a menos c, pues despejando c va a ser igual a menos 4 quintos. Y lo mismo con a más b es igual a 0, entonces b va a ser igual a menos 4 quintos. Entonces, ya separado en fracciones parciales, esto me queda 5 cuartos sobre s más menos 4 quintos de s menos 4 quintos todo sobre s cuadrada más s más 5 cuartos. Esto lo puedo reescribir el 5 cuartos multiplicando a 1 entre s. Luego el menos 4 quintos aparece en los dos términos del numerador, del segundo término. Puedo factorizarlo. Entonces tengo menos 4 quintos que multiplica a s más 1 sobre s cuadrada más s más 5 cuartos. Entonces, el 1 entre s, pues, si se acuerdan de la tabla de las transformadas de Laplace, de las transformadas inversas, aparece de forma directa. Sin embargo, una expresión tipo s más 1 entre s cuadrada más s más 5 cuartos, pues no aparece para nada de manera directa en las transformadas de Laplace. Entonces, para esto, pues vamos a hacer álgebra. Entonces, hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Y en lo que me tengo que fijar es en s cuadrada más s. Entonces, ahorita voy a aislar nada más, otra vez dejo pendiente esto, voy a retomarlo. Voy a aislar nada más cómo encontrar la transformada de Laplace de s más 1 sobre s cuadrada más s más 5 cuartos. Entonces, como les decía, voy a hacer álgebra y voy a completar trinomios cuadrados perfectos. Entonces, bueno, el numerador lo voy a dejar por ahora igual que como está, pero en el denominador, entonces, si tengo s cuadrada más s, para completar su trinomio cuadrado perfecto, lo que hago es que me fijo en el coeficiente de la s, que es 1, y lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces, 1 entre 2, pues me da 1/2 y al cuadrado es 1/4. Entonces, puedo yo poner este 1/4 que tengo aquí. Y como aquí tenía 5 cuartos, entonces si tengo 1/4 acá, pues esto sería 1/4 más 1, ¿no? 1/4 más 4 cuartos. Entonces, todo esto lo voy a escribir como s más 1 dividido entre s cuadrada más s más 1/4 más 1. Ahora, esta parte la necesito porque el s cuadrada más s más 1/4 lo voy a poder factorizar como s más 1/2 al cuadrado. Justo a la hora que hice esto lo obligué a hacer un trinomio cuadrado perfecto y a poderse factorizar como un binomio al cuadrado. Entonces, justamente por las expresiones que tengo en la transformada de Laplace, también si aquí tengo s más 1/2 al cuadrado, en este caso más 1, pues también voy a necesitar que en el numerador aparezca lo mismo. Entonces, el 1 que tengo en el numerador lo voy a separar como 1/2 más 1/2. Y entonces,
toda la expresión ya la voy a poder escribir como S más 1/2 dividida, o sea, primero tomo el primer numerador, que es esto, dividida entre S más 1/2 al cuadrado más 1, que ahorita vamos a ver que ya tiene la forma de una de las transformadas de Laplace inversa, nada más que trasladada justamente. Y la otra va a ser 1/2 dividido entre S más 1/2 al cuadrado más 1. Entonces voy a sacar la transformada de Laplace inversa de lo que tenía. Ahora sí voy a retomar la expresión original, la que estaba en rojo. Entonces voy a sacar la transformada de Laplace inversa de 5/4 por 1 entre S más la transformada de Laplace inversa de S más 1/2 por S más 1/2 al cuadrado más 1. Todo esto, por cierto, está multiplicado por menos 4/5, entonces nada más voy a agregarlo aquí. Y lo mismo, este está multiplicado por menos 4/5, ¿no? Entonces, tengo las transformadas de Laplace inversas de estos. Ahora, aquí puedo ver las tablas e identificar pues la transformada de Laplace inversa que necesito, cómo la voy a hacer, ¿no? Observando las transformadas de Laplace, pues si yo en lugar de S cuadrada pongo S más, o sea, si yo S la sustituyo por S más 1/2, aquí tengo una de las transformadas que voy a usar. Y lo mismo en la parte de abajo, ¿no? O sea, ya se puede ver que haciendo una sustitución voy a poderlas trabajar. Voy a tener la de 1 sobre S también, que esa es directa. Entonces, tengo justo estas tres transformadas que voy a usar. Una de ellas va a estar trasladada justamente al tener el más 1/2 sumando, lo que me está dando es una traslación. Y eso es lo que pues lo voy a aplicar a la hora de hacer la transformada de Laplace inversa. Entonces, bueno, la transformada de Laplace de 5/4 por 1 entre S, como la transformada inversa de 1 entre S es 1, y multiplicada por 5/4, pues me queda 5/4. Entonces, esta queda de forma directa. Por otro lado, voy a tener que el menos 4/5 va a estar multiplicando como una constante y voy a tener la transformada de Laplace de S más 1/2 dividido entre S más 1/2 al cuadrado más 1. Y entonces esto no es otra cosa que haber trasladado 1/2. Entonces, bueno, esto era 4/5, nada más. Entonces, es haber trasladado 1/2 la transformada de Laplace de el coseno. Entonces voy a poner e a la menos t sobre 2 por el coseno de t. Y lo mismo, la de abajo, si yo S la sustituyo por S más 1/2, pues entonces tengo la transformada de Laplace de seno de t, pero multiplicada por e a la menos t sobre 2. Entonces ya tengo justamente la transformada pero que está trasladada, ¿no? Esta función, aquí hay que tomar en cuenta que la función original, que era la función escalón, es la que me va a dar como los elementos del traslado. Entonces, lo que quiero, acabo de encontrar la transformada inversa de h de s, pero lo que quiero es la transformada inversa de y de s. Entonces,
Para encontrar la transformada inversa de y de s, lo que necesito es tal cual multiplicarla por 1 menos e a la menos pi s. Pero eso yo sé que lo que me está dando es una traslación y ahorita voy a reconstruirlo. Entonces, como ya tengo la transformada inversa de h de s, entonces ahora sí ya voy a poder construir cuánto vale la de y de s. Entonces, la solución de la ecuación diferencial, que le voy a llamar phi de t, la voy a escribir como la transformada inversa de 1 menos pi s por 5 cuartos de menos 4 quintos de e a la menos t medios de coseno de t menos 4 quintos seno de t por e a la menos t pi medios. Esto sí, justamente tomando ya lo que habíamos trabajado de la transformada inversa, pues quiere decir que me va a dar la función tal cual para valores que sean menores o iguales que pi, que era como tenía definida mi función escalón originalmente. Entonces, 5 cuartos menos 4 quintos e a la menos t medios de coseno de t menos 4 quintos, bueno, e a la menos t medios de seno de t. Esto para t menor que pi. Y por otro lado, lo que me va a dar es menos 1 más e a la pi medios, porque es la traslación que tengo ahorita por la función que tenía, por toda la función que tengo acá, ¿no? Que es el menos 1, perdón, el menos 1 va a estar multiplicando afuera. Y entonces, por todo esto que tengo acá, digamos que si le llamo asterisco, entonces todo esto multiplicado por asterisco para valores de t mayores o iguales que pi. Entonces, aquí es muy importante que la constante, cuando hago las operaciones, queda en pi medios porque estoy multiplicando menos pi s por menos t sobre 2 y entonces ahí el valor que da de traslado en la función exponencial es pi medios. Esa es la constante que me da, aunque originalmente mis discontinuidades estaban en pi y siguen estando en pi desde por la definición que yo tenía, ¿no? Que eso sería como hacer la resta de estas funciones a partir de su definición, o sea, multiplicándola por la función escalón unitaria en pi y entonces por eso es que obtengo este resultado. Entonces, este sería pues la solución de una ecuación diferencial discontinua, pues usando justo la transformada de Laplace.